Buenas noches. Aunque ya se nos fue la mitad del primer mes del año, de nuevo quiero empezar este programa deseándoles a todos los televidentes el mejor año, independientemente de a quién elijamos los colombianos, presidente y vicepresidente, y a quienes elijamos congresistas, hay que pensar en el país en su conjunto. Hay que pensar en las grandes prioridades para Colombia en este año y en los años que siguen. Para referirnos a ese tema, mi invitado esta noche es el profesor Miguel Caro. Miguel, bienvenido a Mesa de Opinión. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo lo ha recibido el año? Pues creo que muy bien y con muchas expectativas, esperando que, como lo dice usted, realmente sea un buen año para Colombia. Para que sea un buen año, prioritariamente, ¿de qué debemos ocuparnos en los principales campos de la vida de este país? Por ejemplo, este año hay elecciones y es necesario recordar que la patria debe estar por encima de los partidos. ¿Eso qué significa? Eso significa que ante todo debemos colocar a Colombia por encima, como prioridad esencial de todas las particularidades, gustándonos alguna de las banderas que se nos están empezando en este nuevo año a poner de presente en el escenario político. ¿Qué otra u otras dentro de las más importantes? Sí, yo pienso que los asuntos fundamentales y que realmente exige la comunidad, pues obviamente son los conocidos: salud, educación, vivienda. Pero creo que más importante que todo ello es el empleo. Si hay empleo, hay ingresos. Si hay ingresos, la población tiene cómo satisfacer sus necesidades. Pero mire, sí, vamos por partes. Usted mencionaba tres cosas vitales: salud, empleo, vivienda. Basta con que hagamos realidad la norma constitucional que dice que todos los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna. Basta que en materia de salud luchemos para que deje de ser un negocio y se convierta en un servicio, realmente en un derecho fundamental. ¿Y cuál era el tercer renglón al que se refería? Educación. Educación. Pues sencillamente le agregaría a lo que usted dijo que de la educación parte todo, que entendamos los colombianos que es un deber educarnos, y al Estado y a la sociedad que es un deber de ellos también, es un deber de ellos prestarnos las posibilidades para que nos eduquemos, y que en nosotros es un derecho, pero a su vez, como lo dije, es un deber. ¿Qué otra prioridad se le ocurre? Yo insisto, esas tres variables son fundamentales. Están en la Constitución, como usted mismo lo dice,
es necesario simplemente implementarlas. Pero hay una variable fundamental, que es la que realmente garantiza que esos tres elementos anteriores se hagan realidad, es el empleo, el empleo, el empleo. Pero no solamente el empleo porque haya más empleo, sino que el empleo sea bien remunerado. Porque si el empleo es bien remunerado, el factor trabajo va a tener ingresos y con esos ingresos va a demandar efectivamente. Y con una demanda efectiva se garantiza un desarrollo sostenible, que es lo que se necesita. Fundamentalmente desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a tener ingresos? Los trabajadores. ¿Y qué hacen con el ingreso los trabajadores? Garantizan demanda efectiva, con lo cual de nuevo se fundamenta el desarrollo, cosa que no sucede si el ingreso se va hacia otros factores de la producción, porque ellos ya tienen satisfechas sus necesidades, no va a haber más demanda, no va a haber más inversión y el país no se va a desarrollar. Entonces, fundamentalmente, empleo bien remunerado. Y el empleo bien remunerado es la forma más efectiva de buscar combatir la inequidad, los desequilibrios inmensos que hay en la sociedad colombiana. Pero mire, fuera de un empleo bien remunerado, en Colombia quedó pendiente la reforma agraria. Es necesario luchar para que la tierra sea para quien la trabaja, porque es que en ese sentido el acuerdo de paz que deberá seguirse implementando durante el presente año no modifica la estructura inequitativa de la distribución de la tierra en Colombia. Entonces, si me permite, complemento Miguel, no es solamente un salario justo, sino unas posibilidades de acceso al principal medio de producción que es la tierra, sin atentar contra la propiedad privada. Por eso en Colombia no le parece que deben impulsarse varias formas de propiedad y no solamente la propiedad privada. Sí, pero me gusta mucho que usted trae a cuento el problema fundamental de Colombia, que es la inequitativa distribución de la riqueza y el ingreso, que hace que Colombia sea el séptimo país del mundo con mayor desigualdad social. ¿Por qué? Porque el ingreso se va para los ricos y obviamente los trabajadores siguen siendo más pobres. Y eso es producto de la distribución de la generación de ingresos. La utilidad se va para el capital y los trabajadores no tienen un buen pago. Pero también está el otro concepto que usted trae, y es que la propiedad, especialmente de la tierra y de los bienes de capital, no están al servicio social, por lo tanto no generan producción, no generan empleo, no generan de nuevo utilidad e ingresos para los trabajadores. Ese asunto es fundamental, la redistribución del ingreso a través de poner el capital al servicio del proceso social, como usted bien lo dice. Entonces, lo que está afirmando de que las utilidades se van es al factor capital, eso no se combatiría eficazmente y bajo unos porcentajes mínimos para comenzar, haciendo a los trabajadores partícipes en las utilidades de las empresas y no simplemente como está establecido actualmente, que pueden participar en la gestión de las empresas? Sí, la mejor distribución de utilidades no es la distribución de la ganancia, es la distribución del ingreso. Si a los trabajadores, si al factor trabajo
se le remunera bien, no importa que después no le den utilidades ni que no participe en la propiedad en la empresa, él la está usufructuando al tener una gran parte, una importante parte de la generación del ingreso, con lo cual garantiza la demanda, la satisfacción de todas sus necesidades y se elimina el concepto que usted traía atrás, que era la gran diferenciación social de Colombia. Pero donde el trabajador no solamente es un empleado, sino donde se siente dueño, así sea de una mínima proporción, eso no lo incentiva más para que produzca más, con lo cual ganan más no solamente el trabajador, sino mucho más el empresario. Sí, sí, es obvio, es otro mecanismo, es otro incentivo que se le da al trabajador, pero yo diría que es ir por etapas, ¿sí? Obvio. Sí, que tenga, que sea propietario, así sea en una mínima parte, pero principalmente que se le pague bien, que se le pague justamente, que se le pague correctamente y que él a su vez garantice una demanda efectiva que va a garantizar un desarrollo sustentable y sostenible. Eso sería lo fundamental. Otro hecho que nos parece importante es que en Colombia tenemos que acostumbrarnos y ojalá que este año esa tarea sea prioritaria entre las tantas. Ir contra la pobreza, pero no ir contra la riqueza. ¿Su opinión? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y se logra con lo que hemos dicho atrás. Ir contra la pobreza es distribuir mejores ingresos. Y como hay libertad de emprendimientos y como sigue habiendo toda clase de libertades en Colombia, pues se garantiza que los empresarios sigan generando empleo, sigan haciendo crecer sus empresas, obvio, remunerando bien el factor trabajo, como lo hemos insistido. En el campo económico, ¿qué nos puede quedar pendiente de lo que debieran ser las grandes prioridades, advirtiendo de antemano que no es que en mi caso crea que todas estas prioridades fuera posible solucionarlas en un solo año, pero que lo que hay es que hacer pedagogía y conciencia sobre ellas para irlas intentando solucionar? Por ejemplo, a la propiedad privada hay que agregarle una propiedad colectiva con relación a aquellos que no pueden tener propiedad privada. Hay que agregar la propiedad pública y hay que agregar la propiedad solidaria y un mecanismo constitucional que permita hacer el tránsito de manera fácil de propiedad privada a propiedad colectiva y viceversa. ¿Su opinión? Sí, de acuerdo. Y son complementarias, es decir, el Estado tiene una serie de propiedades que inclusive desde ya está tratando de poner al servicio del proceso productivo, las tierras baldías, las tierras expropiadas, las tierras que puede comprar e inclusive las tierras de las grandes herencias que puede con algunas reformas hacer que se alleguen al Estado. Con eso se puede poner capital, en este caso tierra, al servicio del proceso productivo. Nos toca hacer una pequeña pausa, pero después de ella también tenemos que ser conscientes los colombianos durante este año, entre muchas cosas, que hay que trabajar por el principio de autodeterminación de los pueblos, que hay que acoger los principios del derecho internacional, que muy pocos se van a tocar, no se han tocado en la campaña presidencial hasta ahora y que son la base esencial del entendimiento y la concordia
entre las naciones y los estados. Una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Antes de la pausa, habíamos dicho aquí en Mesa de Opinión que hay que hacer hincapié en algo que ni siquiera en las campañas presidenciales se ha agitado y muy seguramente no se va a hacer. Los principios, recalcar sobre los principios que rigen las relaciones entre los estados y entre las naciones. El principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de independencia, el principio de soberanía para respetar la soberanía entre los estados, en fin, en un mundo globalizado donde en términos o al instante estamos comunicados y por tanto influyendo los unos en los otros en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, es vital para la concordia y la paz entre las naciones el cumplimiento de estos principios. ¿Qué le parece que hay que hacer entonces, además de eso, doctor Miguel, en un mundo globalizado como en el que vivimos? Es un asunto fundamental también, la autonomía, y especialmente aquella que conduce a la preservación, a la protección de la economía del pueblo. Por ejemplo, la minería, la explotación de recursos, el comercio realmente libre y equitativo. Eso es autonomía de los pueblos. Hay que pensar en que si bien se deben explotar los recursos, de los cuales Colombia tiene bastante riqueza, es necesario hacerlo con mucha planeación, con mucho cuidado, de tal manera de que no se destruyan las ecologías, que no se destruyan los ríos, que no se destruya el medio ambiente y que obviamente generen ingresos. Y todo eso es planificación y autonomía, porque todos conocemos que los países externos, por explotar y llevar los recursos a buenos precios, no consideran algunas veces el daño que pueden generar a los países donde se explota, y esa historia y esas experiencias las tenemos en muchas partes, inclusive son los problemas internacionales que hoy tenemos que conocer y tenemos que sufrir, entre otras cosas, en forma muy cercana a nuestros países. Y otra entre las tantas prioridades, van viendo, amables, queridos televidentes, que son muchos los retos que nos trae este nuevo año y que debemos trabajar sobre ellos, así no seamos capaces de cumplir algunos. Es como, por ejemplo, la construcción de la paz. Algunos dicen, pero es que es muy difícil de llenar tantos requisitos para construir la paz. Entonces nos derrotamos y decimos, ¿no podemos vencerlos? No, por el contrario, hay que luchar para vencerlos. Y en ese orden de ideas planteo otro tema, el de la justicia. Sin justicia no hay paz. ¿Seremos capaces este año de hacer la reforma a la justicia que hemos venido aplazando durante tanto tiempo y que es indispensable, porque es que el grado de impunidad en Colombia ronda hasta el 99% y tenemos una justicia
ya reconocido por todos, completamente politizada. Sí, también estoy de acuerdo, solo que yo la enfocaría por un ángulo que es complementario a todo lo que estamos diciendo, y es la justicia en contra de un aspecto terrible para Colombia, la corrupción. La corrupción que hace que todos los que realmente deciden en la política y en todos los aspectos de Colombia sean los más injustos. Se apropian de los ingresos, se apropian de los alimentos de los niños, se apropian de los recursos. Existe toda la corrupción que ustedes conocen y que tiene que ver con la justicia, inclusive que afecta a las mismas personas que tienen que impartir la justicia. Si nomás por el lado de la inversión lo analizamos, hay cálculos que muestran que más del 30% de los recursos de la inversión a todos los niveles de Estado se van en corrupción. ¿Qué tal que pudiéramos eliminar ese problema? Que la justicia pudiera llegar hasta todos esos rincones e hiciera que la corrupción se eliminara. El 30% de la inversión volvería a financiar todos aquellos aspectos que en un comienzo anotábamos: educación, salud, vivienda, empleo, inversión que genera de nuevo ingresos. Y todo eso se hace con una aplicación correcta de la justicia y que complementa lo que mismo Ricaurte decía: sin justicia no hay paz. Pues mire, llegamos al extremo que nos parecía, o mejor, que ni siquiera habíamos considerado, del cartel de la toga, que 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia estén siendo investigados por corrupción y a algunos ya probado que los hechos se dieron, porque por supuesto hay que presumir la buena fe de las personas hasta que no se demuestre lo contrario. Que hayamos llegado a esos extremos, lo que nos está indicando es que la reforma a la justicia es inaplazable. Soy partidario de una corte única, con unas salas. Ahora tenemos 2 cortes, ahora tenemos 7 jurisdicciones. Lo que necesitamos es unidad en la dirección y en el manejo de la justicia, y unos magistrados elegidos mediante estricto concurso público de méritos, y quitarles las funciones electorales que tienen, porque eso terminó por politizar aún más la justicia. ¿A qué hora se administra justicia si se está en procesos electorales? Y usted, Miguel, combinaba bien, enlazaba bien lo que es la justicia y la corrupción. Para combatir la corrupción, ¿no le parece que además hay que crear una rama de control disminuyendo la burocracia para que haya unidad en el manejo del control? Sí, sí, cierto. Y yo creo que para ello hay una herramienta fundamental, y es hacer que en la aplicación de la justicia, en el control de los procesos, participe la comunidad. Que, por ejemplo, en la elaboración de presupuestos, en el control de la ejecución, esté la comunidad presente. No tanto las entidades del Estado, sino el pueblo directamente, e inclusive ojalá que el pueblo en alguna forma eligiera los controladores de todos estos aspectos. Ha tocado un punto bien importante: el control ciudadano, pero para eso hay que hacer también mucha pedagogía a efecto de que
la gente defienda lo público, que es lo de todos. Por regla general no defendemos sino lo que es de cada uno, y resulta que lo que es público es de todos, de modo que el control ciudadano es vital en la lucha contra la corrupción, porque casi todos los políticos ahora están planteando como una de sus tesis de campaña la lucha contra la corrupción, pero esa batalla debe estar centrada esencialmente es en todos y cada uno de las personas y de los ciudadanos. Sí, cierto. Hay otro aspecto que se complementa con eso, y es la planificación del gobierno a todo nivel, que desde el municipio, las regiones, los departamentos, la nación misma hagan planeación de todos sus actos, con el fin de que realmente exista una coordinación en todos los aspectos, en el gasto, en la administración de justicia, en la administración en general, pero que haya planificación. Sin eso también se van a malbaratar los recursos, a malubicarlos, etc. Punto esencial. Mire, si uno se va al mercado y no hace una mínima planeación, de pronto compra todo aquello o buena parte de aquello que no era lo más urgente y no le alcanza para lo indispensable. Entonces, como dice Miguel Caro, a nivel municipal, distrital, departamental y nacional, es indispensable la planeación, pero cambiando los planes de gobierno, es decir, a 4 años por el periodo del alcalde, del gobernador, del presidente de la República, de cada 4 años por planes de desarrollo a mediano y largo plazo, porque justamente el desarrollo se detiene con obras inconclusas, no de largo alcance, que son las que le convienen al país. ¿Qué le parece? Sí, de acuerdo. Eso complementa todo lo que hemos dicho, es decir, es que es como una cadena, realmente es planeación, es control, es aplicación de justicia, es generación de ingresos, es todo es complementario y todo garantiza que haya un desarrollo sostenible, sustentable y fundamentado en que pues, los trabajadores tengan ingresos, cómo soportar todo eso. Y otra prioridad, la formación ideológica y programática de la comunidad. Miren, la corrupción y tantos flagelos, el mismo subdesarrollo del país se combaten con amplia participación. Uno de los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos es la participación en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, pero no lo ejercemos. Por eso generalmente nos han gobernado unas minorías. Si somos conscientes de que el constituyente primario, es decir, el pueblo, en él radica el máximo poder, lograremos ampliar la democracia y lograremos que llegue gente nueva al Congreso de la República, donde está la mayor representación nacional. Con gente nueva podremos transformar este país. Con gente nueva podremos detectar que aquí en Colombia los mismos nos han gobernado porque las grandes mayorías no han participado. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión.
Volvemos a Mesa de Opinión, me encuentro con Miguel Caro haciendo unas consideraciones sobre algunas de las más importantes prioridades para el año que está comenzando. Y vuelvo y advierto, los televidentes dirán, pero qué ambiciosos ese par de ciudadanos que ponen como metas para el presente año tantos puntos y tan indispensables para la vida y el desarrollo de este país. Pero si no llamamos la atención sobre ellos, nunca comenzamos. Digamos otro. El año pasado el Congreso frustró la reforma electoral. No solamente se incumple el acuerdo con la guerrilla, eso es vital, cumplir los acuerdos, pero más importante que eso es un sistema electoral creíble. Ahora que vamos a tener elecciones, no tenemos un sistema electoral creíble. ¿Por qué no lo tenemos? Porque el Consejo Nacional Electoral, sus miembros son postulados por los partidos políticos, y fuera de que son postulados por los partidos políticos, son elegidos por el Congreso. ¿Quedarán en esas condiciones representados todos los partidos en la máxima autoridad electoral? Yo pienso que no. Por supuesto que no, doctor Miguel. Y se hace necesario, pero realmente la necesidad es de capacitar ideológicamente la comunidad de manera tal que participe y decida. Algunas veces uno piensa que, sí, obvio, los políticos, los que llegan allá son culpables de todo lo que se les acusa y deben estar en la cárcel, pero hay que pensar una cosa, ¿quién los elige? ¿Por qué los sigue eligiendo? Uno no puede acusar al pueblo de cosas como esas, simplemente es su obligación capacitarlos de tal manera que en las próximas elecciones, por ejemplo, vote realmente por aquellas personas realmente jóvenes, con nuevas ideas, con que tengan claro cuáles son los asuntos realmente vitales para resolver el problema, y elíjalos a ellos, no a los que van al Congreso simplemente a devengar o peor aún, a fomentar la corrupción. Y este año, ojalá que Colombia se convirtiera en la abanderada de un solo bloque latinoamericano. Los latinoamericanos estamos tan divididos que no conformamos una fuerza uniforme que sea capaz de hacer valer realmente sus intereses ante la comunidad internacional. Malbaratamos el sueño de Bolívar con la Gran Colombia. Si no lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos anticipado a la Unión Europea y hoy seríamos un bloque bien importante con una proyección social, económica y política de proyección mundial. Sí, cierto. Históricamente cometimos ese error. Sería bueno que con capacitación ideológica y programática, con llegar al pueblo y contarle estas cosas y hacer que realmente fuera él quien lo resolviera, pudiéramos intentar hacer de nuevo algo parecido. Y mire, hay que garantizar en condiciones de igualdad, primero la vida para todos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Consolidar durante este año los acuerdos con las FARC, acuerdo que ya nos parece absolutamente irreversible, ya no podrán echarlo para atrás. Y por eso la oposición al proceso ya ha dicho que no va a volver trizas el proceso si llega al poder.
Pero no basta eso. ¿Qué tanto podremos avanzar en el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional? Debe ser otra de las prioridades de este 2018. Pues si como estamos observando, existe tanta traba, tantos palos a las ruedas de la paz, es difícil que podamos convencer al Ejército de Liberación que haga un esfuerzo como el que hizo las FARC. Pero obviamente tenemos que seguir luchando por ello, tenemos que seguir implementando la paz como lo principal en este momento. Si no cumplimos con el acuerdo, nos estamos exponiendo a que las condiciones anteriores a él se den. Y en esta ocasión yo creo que es necesario que los que están de acuerdo con la guerra recuerden que seguramente en esta oportunidad no van a poder ver la guerra por televisión, sino que necesariamente la van a tener que sufrir si esto se da. Y regresemos un tanto, Miguel, le propongo, al tema económico. Colombia necesita hace rato un modelo propio, un modelo realmente social, un modelo que combata la inequidad, un modelo que combata la concentración de la propiedad y de los ingresos en pocas manos, un modelo que no combata la riqueza, que no combata a los ricos, pero que combata la pobreza. Hablemos un poquito más de eso. Sí, fundamental. Una de las cosas que más cuida el establecimiento es su modelo neoliberal. Pero realmente la defensa que hace a ultranza algunas veces se ve como equivocada. Con dos solos aspectos de manejo de la economía que se reformen, caso por ejemplo de los ingresos y la utilización de la tierra, el modelo neoliberal se acaba. Porque realmente, ¿cuál es el fundamento del modelo? La mayor cantidad de ingresos para el sector capital y la propiedad de la tierra con ellos. Cuando estos dos aspectos se eliminen o por lo menos se pongan al servicio del proceso productivo social, el modelo se acaba. ¿No le parece que es absolutamente indispensable tener presente que sobre esto hay que hacer también una gran pedagogía para que los ricos entiendan que el modelo propio, el modelo social, ojalá el modelo socialdemócrata, no va contra ellos y que no debemos parecernos de ninguna manera a Venezuela, pero que se deben ceder privilegios si se quiere una sociedad más justa y más equitativa? Yo creo que más que una necesidad para quienes lo proponemos, es una necesidad para los defensores del neoliberalismo. Es que aparentemente manejan el capitalismo como el juego del monopolio. El juego del monopolio termina cuando uno solo se ha apoderado de los ingresos, de la riqueza. Eso no es el manejo de una economía. El manejo de una economía es que la riqueza, la misma economía la tengan todos, no uno solo. ¿Y a qué se exponen? A que si no lo ponen al servicio de la comunidad, pues la comunidad lo arrebate. Nos toca hacer la última pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión, a su última parte. Miren, nos quedó faltando tiempo para hablar de las prioridades que les habíamos preparado en torno de las misiones esenciales para este año.
Por ejemplo, en el campo institucional, la regionalización del país para convertir a las regiones en entidades territoriales, la conversión del Estado para que tenga 5 ramas del poder, no solo las tradicionales, porque allí no cabe todo lo que el Estado hace en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Falta crear la de control y la electoral. Pero además, por ejemplo, que el Congreso no sea bicameral, sino unicameral. En fin, que el Estado tenga una coordinación general del cual, o mejor, coordinación que se ocupe de los temas comunes a todos los órganos y ramas del poder público para que cada cual no ande por su lado. ¿Qué le parece, Miguel? Fundamental, sobre todo porque estas reformas, ¿qué es lo que van a generar? Disminución de gastos, realmente logro de la planificación, que todo se concentre en una planificación técnica, que se haga con menos costos, que la burocracia sea menor, que realmente los ingresos puedan estar ahí y llevados, como decíamos en un comienzo, a la financiación de proyectos que realmente generen bienes y servicios. Es complementario, pero son fundamentales todas estas reformas para que los ingresos que se obtienen por impuestos sean cada vez mejor utilizados. Y miren, muchas de estas reformas y muchas otras no mencionadas, el exagerado sueldo de los congresistas, por ejemplo, no lo hará el Congreso. Ya algunos lo han intentado, pero ese es un problema que está en la Constitución. Por ese solo hecho, por el tema de la reforma a la justicia inaplazable, por muchos de los temas que hemos tocado en este programa, es en nuestro concepto inevitable la convocatoria de una asamblea constituyente que, si no se convoca este año, deben sentarse las bases para que por lo menos se intente convocar en el año siguiente. ¿Qué le parece, Miguel? Pues históricamente hemos observado eso. Pudiéramos decir que son las constituyentes o actos de esa magnitud los que realmente han generado los momentos de mayor avance político, social, económico del país, y creo que se hace total y absolutamente necesario para un nuevo avance en los aspectos que antes anotábamos, todos ellos con una constituyente. Es fundamental. ¿Cómo le fue de fin de año? Muy bien, gracias, muy bien. Con muchas esperanzas en las próximas elecciones, esperando que realmente el pueblo en esta ocasión pues elija los mejores. Se requiere entonces una transformación partiendo del tema político, porque la política es la ciencia y la actividad que cubre las otras ciencias. Todo tiene que ver con la política económica, la política social, la política en materia de vivienda, en todos los campos. De modo que este, que es un año eminentemente político, ojalá que por la transformación y por la evolución que debe darse en la sociedad colombiana, seamos capaces primero de elegir un buen Congreso, transparente, no corrupto, no contaminado, que le dé legitimidad al proceso electoral, y luego eligiendo el mejor entre los que encontremos presidente de Colombia.
Miguel, muchas gracias por haberme acompañado en Mesa de Opinión. No, a usted por haberme dado esta oportunidad. A ustedes de nuevo, aunque ya se nos fue la mitad del primer mes del año, de nuevo, feliz año para todos. Que el Dios de Colombia nos guarde y que nos traiga en este 2018 mucha paz, mucha salud y mucha prosperidad. Feliz noche para todos.